¿Puede un país europeo decidir realmente su propio futuro? Porque la respuesta quizá no sea la que te están contando. La derecha habla constantemente de soberanía nacional, pero ¿qué significa eso en el siglo XXI? ¿Quién toma hoy las decisiones en un país europeo? Sus gobiernos o estructuras que están por encima de ellos. El poder nacional es un concepto que se repite una y otra vez, pero quizá habría que preguntarse si tiene el mismo significado. Si algo te sorprende, lo vamos a desarmar. No hace falta prisa, hay tiempo para pensar. Abre la mente, abre el canal. Lo que parecía raro se vuelve natural. Dato a dato, paso a paso, ven que lo entendemos juntos despacio. La política suele presentarse como algo sólido, como si cada país pudiera decidir su destino de forma completamente autónoma, como si las decisiones importantes dependieran únicamente de la voluntad de sus gobiernos. Esa es la imagen clásica de la soberanía, un poder absoluto, indivisible, pero ese es un concepto del siglo XVII. Cuando uno observa con un poco más de detalle cómo funciona realmente el sistema político europeo, aparece una sensación distinta, opuesta al discurso público, y es la sensación de que esa soberanía absoluta que algunos partidos siguen reivindicando, especialmente desde la derecha, ya no existe en los términos en los que se formula. Uno de los ejes centrales del discurso es precisamente la unidad nacional, la defensa de la identidad del país, la idea de recuperar el control frente a interferencias externas, ya sea desde Bruselas, desde los mercados internacionales o desde estructuras supranacionales. La inmigración también es un tema recurrente, una de las razones supuestamente que ponen en riesgo al país. Es un mensaje potente, emocional, movilizador, pero también es un mensaje que promete un tipo de control que ningún gobierno europeo puede ejercer plenamente. En España, este discurso ha tenido un papel especialmente visible. La idea de soberanía se ha utilizado tanto como promesa de cambio, como herramienta de confrontación con otras fuerzas políticas, especialmente con la izquierda y con el regionalismo. La formulación es sencilla. España debe decidir por sí misma. España debe recuperar el control. España debe defender su identidad política y territorial. Y ese discurso conecta con una sensibilidad real en parte de la población, que percibe que hay decisiones importantes que no siempre se toman dentro del marco nacional. Pero cuanto más se insiste en la soberanía como promesa política, más evidente se hace que no es como tal, que hay dependencias externas, porque las decisiones de cualquier gobierno europeo, sea de derechas o de izquierdas, están profundamente condicionadas por estructuras que van más allá del Estado. Muchos recuerdan un episodio que se convirtió casi en simbólico, durante el gobierno de Mariano Rajoy, en plena crisis económica. España tomó decisiones clave bajo una fuerte presión europea. La figura de Angela Merkel se convirtió en referencia constante en la política económica del sur de Europa. No hace falta explicarlo en exceso, la sensación que quedó fue clara. En un momento crítico, la capacidad de decisión interna estaba limitada por la arquitectura económica del euro y por la posición de Alemania dentro de la Unión Europea. Ese episodio dejó instalada una idea de que la autoridad económica en un contexto europeo integrado tiene límites estructurales, porque cuando un país entra en una unión monetaria y económica, acepta reglas compartidas que limitan su autonomía, comparte una moneda, comparte reglas fiscales, comparte compromisos presupuestarios, y el margen de maniobra individual es limitado. Por tanto, lo que vemos en la política europea actual no es la desaparición de la soberanía, sino la transformación de su significado. Y hay varios ejemplos que ilustran perfectamente esa transformación. En Italia, con gobiernos de distinto signo, incluida la etapa de Giorgia Meloni, el discurso unitario es especialmente visible. Control de fronteras, identidad nacional,
defensa de los intereses italianos frente a Bruselas. Pero al mismo tiempo, Italia depende estructuralmente de la financiación europea, de los mercados de deuda y de mecanismos de supervisión económica que condicionan sus decisiones fiscales. La retórica es firme, la gobernanza real mucho menos libre. En el Reino Unido, el Brexit llevó esta idea al extremo. La promesa era clara, recuperar el control, pero con el paso del tiempo se ha visto que salir de la Unión Europea no elimina la interdependencia económica, comercial y geopolítica. Las decisiones siguen condicionadas por mercados internacionales, acuerdos comerciales y relaciones externas que no desaparecen por abandonar una institución. El marco cambia, la dependencia permanece. Finalmente, en Países Bajos ocurre algo parecido. Stuart Wilders ha construido gran parte de su discurso político sobre la idea de recuperar control frente a Bruselas y proteger la identidad nacional neerlandesa. Sin embargo, incluso en uno de los países más prósperos y competitivos de Europa, la realidad económica sigue integrada en estructuras supranacionales. La reivindicación de soberanía permanece, la subordinación y vinculación a Europa también. Si juntamos estos casos, lo que aparece no es una excepción, sino gobiernos con discursos muy distintos, en contextos muy diferentes, pero todos operando dentro de un sistema donde el poder absoluto es, en la práctica, mucho más limitado de lo que sugiere la retórica. Y aquí surge una capa aún más profunda de la paradoja, porque no solo el Estado reivindica independencia frente a Bruselas, también los movimientos regionalistas reivindican soberanía frente al Estado. Formaciones como Alianza Catalana combinan reivindicaciones independentistas con discursos identitarios, anti-inmigración y en el control político del territorio. Cambia la escala territorial, pero la lógica es muy similar: recuperar el control, proteger una identidad propia y limitar influencias externas. A nivel estatal ocurre algo parecido con partidos como Vox, y, al mismo tiempo, la Unión Europea reivindica su propia autoridad frente a potencias globales como China o Estados Unidos. Y esas potencias, a su vez, dependen de cadenas de suministro globales, de organismos multilaterales, de mercados financieros que no controlan por completo. Es una cadena de soberanías, donde cada nivel reclama un poder absoluto, que depende del nivel superior. Una matrioska política donde ninguna pieza es realmente libre. Una estructura donde todos defienden su autonomía frente a otros, pero nadie la posee en el sentido clásico. Y lo que queda al final es una palabra, soberanía, que se sigue utilizando como si estuviéramos en el siglo XVII, cuando los estados podían aspirar a un control total sobre su territorio, su economía y su política. Hoy, esa palabra se mantiene viva en discursos que no se han actualizado al mundo interdependiente en el que vivimos. Y quizá esa es la mayor contradicción, prometer recuperar una autonomía que ya no existe en esos términos. El otro elemento recurrente en estos discursos es la identidad nacional, la defensa de lo propio, la protección de la cultura, de la lengua, de la unidad del país frente a lo que se percibe como fragmentación interna o externa. Pero incluso en ese terreno, la identidad es subjetiva, porque convive con estructuras económicas, jurídicas y sociales que no se limitan al marco nacional. La defensa de la identidad no elimina la dependencia económica. Al final lo que aparece es un sistema interconectado y un discurso centrado únicamente en lo nacional, lo que nos lleva a una pregunta que no es fácil de responder. ¿Qué significa realmente defender la soberanía hoy? ¿Significa independencia total? ¿Significa autonomía absoluta? ¿O significa gestionar un grado de dependencia dentro de un sistema más amplio? En la práctica, los conceptos se redefinen constantemente en función del contexto económico y político. Y en ese punto, el discurso de la derecha se enfrenta a su propio límite, el de la realidad del siglo XXI. Puede prometer control,
puede prometer soberanía, puede prometer independencia, pero la realidad es que siempre va a convivir con dependencias externas impuestas. ¿Puede un país tomar decisiones propias sin dependencia alguna? Dime cuál es tu opinión y nos vemos en el siguiente episodio de Miopía Social.